Bienvenidos a Mente Flexible, Aprendizaje Poderoso, Estrategias para adaptarte a tu cerebro. Podría ser un poco más corto el título, es verdad. Bueno, como ya sabéis, me llamo Rita Iglesias, estudié arte dramático y violín y he tenido un montón de trabajos diferentes, ¿vale? He sido actriz, camarera, teleoperadora, violinista, game master, productora teatral también. Y así un breve resumen de por qué yo me interesé por este tema de cómo aprendemos y cómo optimizar ese proceso, porque yo tenía una compañía de teatro propia y nosotros hacíamos como una especie de, no sé si conocéis Saturday Night Live, que es como todas las semanas un nuevo show, pero sin dinero, ¿vale? Entonces, claro, cada semana hacíamos un show de 1 hora y media, producido por nosotros, escrito por nosotros. Nosotros llevábamos la sala, llevábamos el bar de la sala, porque era como una especie así de café-teatro. Entonces, claro, yo tenía que aprenderme textos muy rápido, de que a lo mejor me daban el texto el martes y el miércoles lo tenía que hacer delante de 300 personas. Entonces, te lo tenías que aprender sí o sí. Entonces, como que descubrí un montón de truquitos y cosas y me empecé a interesar por este tema. También, aunque pone que estudié arte dramático y violín, yo soy programadora a día de hoy, entonces yo soy autodidacta y aprendí todo gratis, online, sin dinero era lo que era común en aquella época. Entonces, claro, mientras yo tenía un trabajo a tiempo completo, pues el poco tiempo que tenía es el que usaba para aprender a programar. Entonces, claro, también tenía como que optimizar mucho ese proceso. Vale, siguiente. Yo no sé si eres tú el que me vas a dar el siguiente, o ¿sabes lo que te digo? Porque, vale, ok, pues yo voy a hacer así cada vez que quiera pasar, ¿vale? Vale, bueno, no pasa nada, hay que improvisar. Ahora empecé a trabajar en 2019 en Z1, haciendo frontend, empecé haciendo frontend porque era lo que me dieron, ¿vale? No por placer. Pero está guay, no, que no tengo nada en contra del frontend. Y ahora estoy desde 2022 en Topi, donde hago full stack. Porque en Topi me dieron como la posibilidad de, puedes hacer lo que quieras. Entonces, pues yo me metí en todos los fregados que podía. ¿Y de qué vamos a hablar? La agenda, así un poco en general. Voy a intentar no pasarme de tiempo. Por un lado, el approach que tenemos de cara al aprendizaje, la memoria, el cerebro analítico versus el cerebro creativo y el sistema de recompensas del cerebro. Pequeño disclaimer aquí. Soy muy sutil. Voy a hablar de algunos términos que pertenecen a la neurobiología y yo no soy neurobióloga, ¿vale? Eso todo lo tenemos claro. Son cosas que he aprendido un poco pues, investigando y tal, pero no tengo ninguna titulación oficial. Anda, no pasa nada. Bien, el approach, me la sé. Siguiente. Vamos a empezar con el approach que tenemos de cara al aprendizaje. ¡Ping! No quiere salir la siguiente slide. El approach. A la agenda ya la sabemos. No pasa nada, ¿eh? Vale. Bueno, yo voy a ir contando la película, ¿vale? El approach, normalmente... Mentira, no empezamos con el approach. Quería hacer, es verdad, una pequeña anotación al principio. Quería hablar de qué es lo que diferencia a una persona que consideramos que tiene una capacidad de aprendizaje mayor que otra, ¿no? Lo que el buen estudiante del mal estudiante. Normalmente se habla de varios factores. Por un lado tenemos el factor innato, tenemos el entorno, que sería el privilegio, ¿no? Y tenemos el esfuerzo. Se supone que una persona que se esfuerza más pues va a tener mejores resultados. Pero también vemos gente que se esfuerza un montón y no funciona. ¿Por qué? Porque nos olvidamos del factor más importante, que es la técnica. O sea, realmente hay técnicas que son más efectivas, pero que como no las conocemos, básicamente estamos como luchando en contra de nuestro propio cerebro. Entonces, pues nos frustramos porque eso no nos funciona, obviamente. Vale. El método. Normalmente en la enseñanza tradicional se enseña desde el manual, ¿no? Se te da un manual de instrucciones, se te da toda una parte teórica y luego tú aplicas esos conceptos de manera práctica y fallar está mal. O sea, queremos enseñar que fallar no está mal, pero en realidad enseñamos todo el rato que fallar está mal. El que le sale todo a la primera, pues es recompensado. Y eso va un poco en contra de cómo funcionamos y cómo aprendemos
todos los animales y los seres humanos. O sea, nosotros aprendemos probando y aprendemos jugando. Un niño, cuando aprende a andar o aprende a hacer cualquier cosa, antes de que se le meta, ¿no?, toda esta cosa social en la cabeza, no va caminando, se cae al suelo y dice, no voy a probarlo nunca más, soy un fracasado, esto no es para mí, sino que se levanta, no pasa nada y sigue. Y esto es un poco el mismo approach que tenemos en los videojuegos. Entonces, yo creo que este approach que tenemos en los videojuegos lo tenemos que extraer y aplicarlo a nuestro día a día aprendiendo. Nosotros, cuando cogemos un videojuego, para empezar, tú no te lees un manual del Mario Bros. Entero y dices, wow, vale, ahora ya estoy preparada para jugar. O sea, tú coges el mando, aprendes lo mínimo necesario, en plan, vale, aquí salta y aquí se mueve. Y el resto de comandos ya los voy aprendiendo como sobre la marcha. Pues igual. O sea, exactamente eso es lo que hay que hacer. Y si tú, por ejemplo, te caes, o sea, vas en una fase y te caes en un agujero, ya está, no pasa nada. O sea, dices, vale, vuelvo a empezar y piensas en una estrategia mejor. En plan, vale, pues me voy a acercar más al borde o voy a probar, voy a subir por aquí. Pues exactamente ese mismo approach es el que deberíamos tener de cara al aprendizaje. Y suena muy fácil, pero no lo es. La motivación es eso a lo que todo le echamos la culpa, ¿no? Es que no puedo emprender esto porque es que me falta motivación, no estoy motivado. Obviamente uno se interesa más se motiva más por las cosas que le interesan y se esfuerza más en las cosas que le interesan. Pero en realidad la motivación en sí misma no es algo que te ayude a aprender mejor, simplemente es algo que a ti te empuja a hacer las cosas que necesitas hacer para aprender mejor. Entonces, no podemos como apoyarnos en eso para siempre, porque no va a funcionar. Además, hay una cosa más que afecta a estas tres, que es la creencia de autoeficacia. Y eso es un término, una cosa que me parece como la más limitante. Es una cosa que he hablado mucho yo con mi madre, es profesora de niños muy pequeñitos, de 3 a 5 años. Y dice que esto ya lo ve en niños de esa edad. Es una pasada. O sea, la creencia de autoeficacia es la creencia interna que tú tienes en si vas a ser capaz de aprender algo, si vas a ser capaz de hacerlo. Y esto normalmente viene dado por que tú tuviste, por ejemplo, es el típico ejemplo de la persona que dice, yo es que soy malo en matemáticas. ¿Ok? Vale. Es una creencia que tiene esa persona y viene dada porque tuvo una mala experiencia con el objeto de estudio en determinado momento de su vida y entonces su cerebro dijo, vale, yo esto soy malísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que esta creencia de autoeficacia afecta a lo demás, porque ¿para qué me voy a esforzar en algo que no voy a conseguir? No tiene sentido. Y también pierdo el interés, porque yo me esfuerzo, o sea, yo tengo más interés por las cosas que se me dan bien y pierdo el interés por las cosas que se me dan mal. Entonces, es como un bucle y dejas de practicar esa cosa y luego por eso se te da mal. O sea, no es que se te diera mal de siempre, ¿sabes? Sino que tu cerebro ha conseguido convencerte de que se te da mal. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar esto? Apelar a la motivación no sirve de nada. O sea, no, ¡ay, sí, tú puedes! Eso está muy bien, pero no funciona. Lo que sí podemos hacer es enseñar técnicas. Intentar enseñar a la gente a aprender mejor para que vean resultados y entonces se van a motivar porque van a ver resultados. El ser humano quiere que le salgan las cosas bien. O sea, si tú ves resultados, toda esta rueda va a girar. Vamos a empezar por la memoria, ¿vale? Muy rapidito, se tiende a pensar que la memoria es como un disco duro, ¿no? Que tú tienes como una cosa allí almacenada en una cajita y entonces pues pum, vas y la recuperas. Y en realidad la memoria no se parece mucho, no se debería hacer este símil, sino que la memoria es más el resultado de que nuestro cerebro cambia ante ciertos estímulos. No hay solo un tipo de memoria, hay varios. Tenemos, por ejemplo, la memoria autobiográfica versus la memoria semántica. La memoria autobiográfica tiene como timestamp, ¿no? Tú es algo que tienes asociado a un momento del tiempo, y la memoria semántica es un concepto, yo qué sé, un caballo. Tú sabes lo que es un caballo, pero no sabes lo que es un caballo el martes día no sé qué. Pues así. Y lo que veis abajo, se ve un poco regular, son como unos nodos y unos caminitos. Y eso es un poco más cómo se podría, digamos, representar la memoria. Los nodos serían los conceptos y luego tenemos como caminos para llegar a esos conceptos.
Entonces, cuando estás recuperando un conocimiento o algo, lo que en realidad estás haciendo tu cerebro es como remontar, buscar todos los nodos y montar todo eso en el momento. Por eso a veces cuando recordamos anécdotas muy antiguas, las vamos cambiando ligeramente. Y en tu cerebro está clarísimo que era así y en realidad lo has cambiado. Pero porque lo estamos remontando, no es que esté montado entero en un sitio. Y esto explica también por qué no podemos aprender algo de forma aislada y por qué cuando aprendemos algo de un tema que ya sabemos nos es más sencillo, porque ya tenemos como caminos hechos, entonces como que vamos, digamos, conectando cositas, ¿no? Tú no puedes aprender algo así, ¡pum!, ahí, porque se te va a olvidar, que es lo típico de cuando estás aprendiendo algo nuevo y no lo estás conectando con nada. Next. Voy a aprovechar para beber un poco de agua, porque como no respiro. Vale. Técnicas, rápidamente. Esto es un poco una mezcla de cosas que yo hacía de interpretación y cosas que he visto que funcionan. Se habla de la repetición como una técnica, ¿no? Es lo que más se suele usar, hacer una cosa 1000 veces, y en realidad es una técnica que funciona regular. Hay un ejemplo que lo da Héctor Ruiz, que es un neurobiólogo de Barcelona, que me parece súper guay, que se dedica a aprender, a estudiar este tipo de procesos, que es el billete de 10 euros. O sea, todos hemos visto un billete de 10 euros muchísimas veces, pero absolutamente nadie de esta sala, me la juego, es capaz de dibujarlo ahora mismo. Perfecto, tal cual. Nadie. O sea, el hecho de haberlo visto muchas veces no quiere decir que hayamos almacenado ese ítem, digamos, de nuestro cerebro. Vale. En realidad, ¿qué es lo que hace que se creen estos caminos, estas nuevas conexiones? Razonar, conectar, pensar sobre lo que aprendemos. O sea, nosotros realmente el proceso de razonamiento es lo que hace que conectemos. Ejemplo práctico. Cuando yo empecé a aprender backend la primera vez, claro, yo llegué y me hicieron vino una persona que controlaba y me explicó todo el tronchaco de carpetas infinito, ¿vale? Y yo dije, bueno, juego, no pasa nada, no me voy a enterar de nada. Eso está bien también. O sea, asumir que no vas a poder entenderlo todo de un tirón. Y él me lo iba explicando y yo lo iba parando y le iba comparando con cosas que yo conocía. Por ejemplo, me explicaba, yo que sé, aquí hay unos mappers que no sé qué, y yo le decía, vale, esto es parecido a lo que yo hago en el frontend aquí, no sé qué, no sé cuánto, y me decía, bueno, y yo, me sirve. O sea, me da igual. El bueno me sirve, porque en realidad yo ya en mi cerebro dice, vale, esto es como esto. Y yo lo pienso como un poco, ahí hay que soltarse un poco al acantilado. O sea, yo sé que es incómodo, pero va mucho más rápido. Tú ahí ya estás creando un primer camino. Entonces yo veo esto como un MVP. Yo monto mis 3 primeros caminos y luego ya voy iterando. Y la siguiente vez que yo pruebe hacer esa cosa, pues ya me voy enterando un poquito mejor, voy añadiendo otro concepto, voy añadiendo otro, porque lo que nos pasa mucho, y nos pasa especialmente a las mujeres, yo sé que aquí mucha gente nos educan para ser perfectas. Mal. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos enfrentamos a algo que no entendemos o que tenemos que aprender, intentamos llegar al nivel de perfección y aprenderlo todo antes de poder enfrentarnos a la cosa. O sea, no somos capaces de enfrentarnos a eso y fallar. Y eso es terrible. Eso es terrible porque al final lo que pasa es que lo borras todo. Por no tener un error, lo borras todo y dices, mejor no lo hago. No. ¿Vale? De hecho, yo tenía un compañero, hay otra cosa que yo hago mucho que me parece muy útil, que mi compañero decía que yo hacía programación orientada a inventos, que me parece un término maravilloso, me lo tengo que tatuar, y realmente sí. O sea, yo hago una cosa que es, vale, digo, yo quiero aprender backend, por ejemplo. Digo, darme una tarea, que no sea una cosa súper complicada, ¿vale? Tampoco hay que tirarse al acantilado en plan de cabeza, pero bueno, dame una tarea, que exista ya algo similar que yo pueda encontrar. Vale, cojo eso y me pongo a inventármelo, básicamente. Me pongo a comparar archivos, busco cosas parecidas, digo, a ver, por aquí, y intento enfrentarme a eso sola. O sea, yo sé que hay mucha gente que hace, para este tipo de casos, hace shading, que es como el painting, pero totalmente, tú estás ahí como, ¿sabes?, mirando. Y una persona hace algo y tú simplemente pues ves cómo lo hace. A mí eso no me sirve, a mí. ¿Por qué? Porque tú puedes desconectar muy fácil. Entonces tú no estás activamente razonando sobre eso, sino que estás como mero espectador. Entonces a mí eso va, en el momento digo, ok,
al día siguiente se me olvidó todo. Entonces, si yo me lo invento, estoy como procesando todo eso, estoy mirando cosas, estoy razonando, estoy pensando por qué debería ser así. Y yo me monto mi feature entera. A ver, eso no compila nada, o sea, todo rojo, ¿vale? Eso no pasa nada. Porque además yo aprendí backend aprendiendo un lenguaje que no conocía a la vez, o sea, terrible. Entonces yo estaba todo rojo así, dije, bueno, bien. Pero tenía un sentido, o sea, no era un copy-paste a lo loco, sino que yo iba más o menos viendo tal. Y cuando ya tengo todo que yo considero que tiene sentido, llamo a esa persona. Obviamente esto lo tienes que hacer en un entorno, en una empresa nice que te permita esto, ¿vale? Eso por descontado. Viene esa persona y yo entonces le digo, vale, te lo voy a explicar. Técnica maravillosa. Te voy a explicar por qué yo creo que esto debería ser así. Y le explico todo mi proceso y todo mi razonamiento. Vale, pues esto es así por esto, esto es así por esto, esto es así por esto. Y entonces ahí la persona ya te puede guiar y te dice, vale, pues por aquí tu intuición era buena, pero te falla la sintaxis, whatever. O por aquí, por ejemplo, esto parece que debería ser así, pero no es así, debería ser de esta otra manera. Y entonces eso, a ti, esa corrección, se te va a quedar grabada automáticamente, no se te va a olvidar más, porque tú ya has procesado por qué era de la otra manera y por qué en realidad no. Si a ti de primeras te hubieran dicho esto se hace así y tú lo haces, tú ya no piensas. O sea, si nosotros como seres humanos no nos gusta mucho pensar, entonces si podemos evitarlo, no lo hacemos. Entonces eso te obliga a pensarlo y se te va a quedar grabado. Dormir. Dormir, esto parece una tontería, pero hay que dormir las cosas. Esto es muy importante. Cuando tú aprendes algo nuevo, se queda en tu cerebro como, digamos, de una manera inestable. Y cuando duermes, se facilita la plasticidad neuronal. Y esto es lo que hace que esos caminos, digamos, como que se asienten. Entonces, claro, esto va también relacionado con el siguiente, que es el aprendizaje espaciado. Tampoco relacionado. Es mucho mejor que tú dediques poco tiempo, durante varios días seguidos, y lo duermas, porque se te va a grabar todo mucho más rápido que no estés 4 horas haciendo una cosa que eso no va a funcionar. Y además te evitas frustrarte, porque como vas a aprenderlo más rápido, pues vas a estar más motivado. Y por otro lado, hablar en voz alta. Hablar es mucho más fuerte para nuestro cerebro que pensar solamente, porque para hablar tienes que darle estructura, tienes que utilizar el lenguaje. Y eso hace que se te quede más. Entonces, puedes hablar solo o puedes explicárselo a alguien también, que también es un buen punto. Y la última... ¡Ay, gracias! Esta me encanta, es como un superpoder. La evocación, el poder de la recuperación. Esta me parece genial. O sea, es mucho más fácil. O sea, para tu cerebro es más fuerte recuperar un conocimiento que codificarlo. Es decir, en vez de leerme una cosa 10 veces, me la leo 2 y la intento recordar. Eso va a hacer que te lo aprendas muchísimo más rápido. Y eso lo descubrí yo por casualidad aprendiéndome los textos de un día para el otro. Yo al principio me los leía un montón de veces y luego le decía a mi pareja, ¿me lo pasas? ¿No? Me das la réplica y yo te lo digo. Pero entonces descubrí que si yo me lo leía 2 veces y le decía, pásame el texto, me lo empezaba a pasar y claro, yo no me acordaba de nada, obviamente, que al principio él no lo entendía, se desesperaba un poco, me decía, ¿por qué no te lo estudias un poquito y luego me llamas? Pero yo era como que intentaba recordarlo, esforzándome, en plan, dame una pista, dime la primera palabra. Intentaba pensar, vale, ¿qué está haciendo el personaje? ¿Qué tiene sentido que diga? Y cuando, después de todo ese sufrimiento, me lo pasaba una tercera vez y de pronto me lo sabía. Y yo dije, ¿esta magia? ¿Esta magia? O sea, es increíble. De verdad, tenéis que hacerlo, recuperarlo. De hecho, puedes... yo eso lo hacía en el instituto, le explicaba una clase invisible. Explicarlo en alto y encima recuperarlo. Y además, el esfuerzo ese que tú estás... Este sufrimiento que tú este sufrimiento que tú tienes de intentar... Eso hace que la próxima vez tu cerebro va a recuperar esa información más rápido porque sabe que es importante. Esto no me lo estoy inventando. Por otro lado, quería hablar también de un poco, vale, nuestro día a día en el trabajo tenemos que razonar muchas cosas, resolver problemas, ¿no? Razonar, en general. ¿Cómo resolvemos problemas? Tenemos por un lado el cerebro analítico, que es como el razonamiento consciente, y por otro lado el cerebro creativo, que son estas ideas mágicas que vienen así de pronto de la nada, que son maravillosas. Vale, vamos por partes.
El cerebro analítico. He puesto aquí una RAM porque creo que tiene así como un símil. Utilizamos el córtex prefrontal y hay una cosa que se llama memoria de trabajo, que es como una cajita que tenemos donde almacenamos cosas de manera temporal y las utilizamos pues, un poco como playground, ¿no? Para procesar cosas complejas, tipo matemáticas, procesar el lenguaje, todo ese tipo de cosas. Es lo que conocemos como el razonamiento consciente. ¿Qué pasa? Esto gasta muchos recursos. Por eso, cuando nosotros tenemos que hacer algo que nos cuesta y que tenemos que darle muchas vueltas, nos da muchísima pereza, porque es un mecanismo de supervivencia que tiene nuestro cerebro para no gastar los recursos. En plan, ¡buf, qué pereza! Entonces no eres tú, es tu cerebro, no es que seas un vago, es normal. ¿Por qué es interesante saber esto? Porque si yo sé que mi barrita de chakra es muy pequeña, a primera hora de la mañana, que estoy con mi cerebro recién limpiadito, que está fresco, ponte con lo que te cuesta más, no lo procrastines, porque lo vas a hacer muchísimo más rápido. O sea, vas a hacer así, te lo vas a quitar y luego haces las tareas que no te cuestan. Es como, vale, ¿cómo puedo optimizar los recursos? Vale. Por otro lado tenemos el cerebro creativo, que todos estos procesos se dan en el lóbulo temporal anterior y eso es como una IA, ¿vale? Así más o menos. O sea, eso coge cosas que están en tu cerebro y cuando tú no se lo pides, hace así y te lanza una idea. Y es maravilloso y está muy subestimado. O sea, la mayor parte de los problemas los resolvemos con el cerebro creativo y no con el cerebro consciente. ¿Y por qué estas ideas nos vienen cuando estamos en la ducha o fregando los platos o estas cosas? Hay una razón física para eso. Y es que cuando esta parte del cerebro está activa, la del lóbulo temporal anterior, se bloquea el córtex prefrontal. Entonces, como que no se pueden usar las dos a la vez. Entonces, ¿qué podemos hacer para tener más ideas mágicas? Porque, a ver, las ideas mágicas no dan mucho trabajo, entonces son maravillosas. Pues relajación. Básicamente, relajación, buscar el silencio en nuestro cerebro, ya sea haciendo deporte, meditar es maravilloso. Para gente loca, hiperactiva como yo, pues más. O sea, todo ese tipo de cosas, buscar silencio en nuestro cerebro. Y eso explica también por qué los cerebros felices, tienen más ideas brillantes de estas que los cerebros ansiosos, porque en un cerebro ansioso hay mucho más ruido. Entonces, claro, pues se le bloquea eso. Vale. Y esto me lleva a otra cosa que afecta mucho a nuestra capacidad de razonar, que es el sistema de recompensas del cerebro. Hay una cosa que es el sistema límbico, que básicamente es un sistema que chequea el entorno y dice, vale, esto es una amenaza, me voy, escapa de esto. Esto es una recompensa, lo potencio, me gusta. ¿Qué pasa? Que cuando hay una alarma, o sea, cuando encuentra algo que no le gusta, esto suelta una alarma, pi, 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 y deja sin recursos a nuestro córtex prefrontal. Entonces, si nosotros no tenemos esta cosa controlada, no vamos a poder, o sea, nuestra capacidad de razonamiento se va a ver mermada, vamos a ser terribles. Por eso, si cuando tú estás emocionalmente muy inestable, te cuesta mucho currar. O sea, es que no puedes, es que no, tu cerebro como que no funciona. Y eso explica también por qué cuando la gente está en un peligro de muerte, ¿no? Que entra como en estado de shock, se queda totalmente, o sea, es un muñeco, ¿vale? Pues y es eso, es tal cual eso. Entonces, esto nos interesa, digamos, detectar cuando eso está pasando para intentar coger esa emoción o detectar esa alarma y llevarla un poco hacia la neutralidad, que es una cosa que es posible. Vale. David Rock habla sobre esto y habla sobre como los brain goals, digo muchas palabras en inglés, lo siento, y está muy relacionado con las alarmas del sistema límbico. Los circuitos sociales de nuestro cerebro son muy, muy, muy poderosos porque el ser humano lleva sacando sus recursos de los demás durante muchos años. Y habla de varios goals concretos, ¿no? Estos son todos de circuitos sociales. Está por un lado el estatus, que es cómo somos percibidos por los demás. La certeza, al cerebro no le gusta ni siquiera la ambigüedad, por eso no nos gusta enfrentarnos a cosas que no controlamos. La autonomía, nos gusta creer, ¿no?, que tenemos poder de decisión.
El parentesco, esto lo he traducido un poco mal. Esto es el relatedness. Esto es que en realidad nuestro cerebro como que reacciona diferente ante personas que creemos cercanas o más parecidas a nosotros. Esto es, claro ejemplo, lo que anula el alcohol. Cuando el alcohol, tú sé que de pronto digo, ¡ay, todo el mundo es tu colega máximo! Pues es eso. Pero es que además es una pasada porque eso lo han estudiado y físicamente tú hablas con una persona que crees que es tu amigo y con un desconocido y tu cerebro hace otra cosa. No es el mismo proceso. Y luego, por otro lado, está la justicia, que me parece muy guay que tengamos eso, pero como que afecta mucho. Entonces, si alguna de estas barras está baja, eso va alarma en el sistema límbico. Pensar mal. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Esto está muy guay si tú eres manager, por ejemplo, para medir el nivel de engagement de tu empleado en la empresa. Porque puedes decir, vale, tengo todo más o menos bajo control. O si tú, por ejemplo, detectas que no estás bien en tu trabajo, en lo que sea, puedes analizar, vale, ¿qué está pasando? Puede ser que siento que me hacen micromanagement, no tengo suficiente autonomía, siento que mi estatus se ve, ¿no? Que no soy valorado por los demás. Entonces, está muy guay. Este hombre, David Rock, tiene un paper, si os interesa el tema, que se llama Managing with the Brain in Mind o algo así. Y habla todo de eso, de cómo funciona el cerebro y cómo podemos managear, ¿cómo puedes decir eso? Bueno, las cosas que hacen los managers, que yo no soy, teniendo en cuenta cómo funciona nuestro cerebro. Y me parece súper interesante. Y hay una cosa relacionada con el estatus que nos salta una alarma terrible en la barrita de estatus y que no le gusta a nadie, que es, siguiente slide, por favor, el feedback. El feedback, todos estamos muy desconstruidos y nos encanta recibir feedback. No. O sea, lo intentamos, yo entiendo, yo también quiero, pero que sepáis que no es una cosa vuestra. El feedback de base no nos gusta, nos sentimos atacados. No atacados por el feedback en sí, sino por el hecho de, ostras, va a pasar esto. Porque al final no deja de ser, esto es lo que los demás piensan de ti. Y eso de manera natural nos da miedo, porque no sabemos lo que pueden pensar y mi estatus, ¿no? O sea, terrible. Pero, bueno, y por eso en todas las empresas hay libritos de cómo dar buen feedback, cómo recibir buen feedback. Y por eso es tan importante dar buen feedback. Señor feliz, me gusta mucho este señor. Dar buen feedback. La barrita de estatus pesa mucho y ya tenemos suficiente. Entonces, tendemos a dar solo el mal feedback. Creo que es súper importante que demos buen feedback para que la gente tenga sus barritas de estatus a tope. Vale. Ya tenemos una alarma. Tenemos una alarma. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para llevar esa alarma a la neutralidad y poder seguir con nuestra vida? Gestión de las emociones. Estudié interpretación. Lo siento, tenía que hablar de esto. Hay varias cosas que podemos hacer. Por un lado está expresar tu emoción. Eso es lo que hacen los niños, por ejemplo, porque no tienen ningún sistema de gestión de emociones, pues gritan, patalean. Está bien, eso es sano, te libera un poco, pero a lo mejor, por ejemplo, en un entorno de trabajo, ¿sabes? Yo qué sé. Siguiente, tenemos reprimir, que eso es lo que hacen la mayor parte de los adultos. Desde la adolescencia más o menos, pues empezamos a reprimir todo y esto es terrible. O sea, de hecho esto, si tenemos la alarma aquí, y esto es la amenaza, se pone peor. O sea, reprimir no ayuda, sino que es todavía peor. Y luego tenemos, por último, el camino a seguir, this is the way, reinterpretar. ¿Vale? Reinterpretar se puede hacer, no voy a entrar en esto porque es muy largo, pero se puede hacer de muchas maneras, ya sea no solo mentalmente, en plan, vale, voy a intentar sacarle el punto positivo a esto, ¿no? O reinterpretar lo que está pasando para llevarlo a la neutralidad, sino que también se puede hacer de manera física. Eso es lo que se hace en los entrenamientos actorales, porque se supone que, esto lo voy a contar súper rápido porque me parece como muy curioso, se supone que un actor tiene que pasar, por ejemplo, de estar triste a contento muy rápido. En la vida uno tarda un tiempo largo en este proceso. Entonces, cuando eres actor te enseñan a llevar tu cuerpo físicamente a la tristeza. O sea, no es pensar en alguien que se te murió, sino es una cosa para estar de manera orgánica, real, en esa emoción, y luego pasar a la otra. Y entonces, cuanto más lo practicas, más rápido lo puedes hacer. Y se puede hacer de manera física. Esto es una cosa muy curiosa que me parece muy guay. ¿Qué pasa? Que para reinterpretar, bueno,
tenemos que primero darnos cuenta para reinterpretar cómo estamos, ¿vale? Y esto es también es un ejemplo de cuando estudiaba interpretación, que en clase de interpretación textual, de hecho, lo primero que hacía el profesor nos preguntaba, ¿cómo estás? Y tú le decías, bien, mal. Bien no es nada. Mal no es nada. O sea, bien no es una emoción. Entonces, lo que pasa es que el 95% del tiempo ni siquiera sabemos cómo estamos. Y esto es una cosa que es absurda porque no le podemos poner nombre a cómo nos sentimos. Y eso es una técnica que se llama labeling, que es pararte 3 segundos y analizar cómo estás. Y decir, vale, estoy triste, estoy lo que sea. No es hundirte en eso, ¿vale? Es simplemente ponerle una etiqueta. Y eso hace que si la amenaza estaba aquí en este punto, automáticamente se sube un poquito. Magia. O sea, estas técnicas mágicas son las mejores. Es algo que tú lo practicas y eso ya va a ayudar a que tu cerebro como que se apacigua un poco. Es un poco extraño. ¿Qué pasa? Que para identificar tus propias emociones, lo primero que tienes que hacer es mostrarte vulnerable. Y eso es algo que no nos gusta. Este es el claro ejemplo. Aquí nosotros llevamos desde la adolescencia más o menos, pues intentando, ¿no?, dejar de mostrarnos vulnerables hacia los demás. Porque ya no es solo mostrarte vulnerable hacia los demás, sino mostrarte vulnerable contigo mismo. Por eso no somos capaces ni siquiera de detectar cómo estamos. Es como estoy mal, pero no sé por qué. Y aquí, siguiente slide para que me acompañen estas caras, voy a hacer un alegato a la vulnerabilidad. De hecho, voy a beber agua, porque esto hay que prepararse. Esto me parece muy importante. Yo vengo de un sector en el que, claro, a los actores se los entrena para mostrarse vulnerables, porque si no, no puedes mostrar emociones reales. De eso va. Entonces, claro, te entrenan para eso. Y yo estaba como muy acostumbrada a estar en este entorno en el que todo el mundo pues, se mostraba vulnerable fácilmente, hablaba de cómo se sentía, de no sé qué. Y de pronto yo entré en TEC y me dio una sensación. Dije, ¿por qué todo el mundo aquí sabe lo que hace? No entiendo. No porque yo decía, yo esto no entiendo nada, yo qué sé, no pasa nada. Pero sentía eso que como, además gente muy joven, ¿no? Y yo decía, ¿cómo puede ser? Con la gente tan joven que es, cómo están tan confident, saben todos lo que hacen, lo tienen todísimo controlado, en un ambiente en el que cada día sale un framework nuevo de JavaScript, yo no lo entendía. ¿Sabes? Yo decía, esto no es posible. Y eso realmente me hacía sentir mal, porque yo decía, ¿qué pasa? ¿Soy yo? ¿Que no me da? O sea, ¿que no puedo seguir el ritmo de esta gente? Y no, simplemente es que la gente pasa en todos los sectores, pero yo creo que el fake it until you make it en tecnología es bastante grande. Y es absurdo, porque ya no solo con tus compañeros, sino que nadie va a seguir a un líder que no se muestre vulnerable y con el que no puedas empatizar. Yo, sinceramente, yo no seguiría a ese tipo de líder. Entonces, creo que es como muy importante potenciar el crear entornos en los que nos podamos mostrar vulnerables, porque no solo nos va a ayudar a liderar mejor, a trabajar mejor, sino que nos va a ayudar a aprender mejor cosas nuevas y a compartir ese conocimiento, porque tú no puedes aprender algo si no has reconocido primero que no sabes esa cosa. Y además ya no es solo para que la gente se sienta más bienvenida, ¿no?, la gente que entra nueva, sino que yo, sinceramente, yo quiero trabajar en un sector en el que en una meeting de 20 personas un tío que tiene 15 años de experiencia pueda levantar la mano y decir, no me estoy enterando de lo que me estás contando. Y no pase nada. Ese es el sector en el que yo quiero trabajar, no sé vosotros. Y otra técnica de reinterpretar es el humor. El humor es como un poco técnica básica de reinterpretación, ¿no? Al final nosotros siempre hacemos chistes sobre cosas que en realidad nos han dolido. Yo empecé a hacer vídeos de humor por esto. O sea, mi primer vídeo de humor habla de un error de CORS. Terrible. Porque tuve un día muy malo con ese error de CORS. Entonces, como que es una manera natural que tiene el ser humano de reinterpretar esa emoción y de sacar como algo positivo de ese trauma. Entonces, os lo recomiendo. Y nada, hasta aquí, porque creo que me he enrollado como una persiana.
Muchas gracias por vuestra atención. Espero que este amasijo de cosas variadas os haya servido de algo. Que nada, que apliquéis algunas de las técnicas en vuestro día a día y que, por favor, recordar y fomentar en vuestros equipos el mostrarse vulnerable, el poder levantar la mano y decir no me entero de nada, no pasa nada. Y nada, yo creo que así vamos a poder crear un sector en el que todos estemos más cómodos, un sector muchísimo más inclusivo y crearemos productos mucho más creativos porque la gente va a estar mucho más relajada y además va a estar más feliz, que al final estamos todo el día trabajando, así que qué menos que hacerlo felices, ¿no? Digo yo. Gracias. Alguien pregunta, las voy a hacer anónimas. Si alguien tiene muchísima ilusión en que se le reconozca su pregunta, pues que levante la mano o que me haga un guiño. Alguien dice, mi cerebro era capaz de hacer cálculo diferencial y tras ser mamá no recuerdo ni cómo poner una variable en JavaScript. Entiendo el cambio en nuestros cerebros, la falta de memoria, etcétera. Venga, yo añado el cansancio. Pero, ¿consejos para no frustrarse si las técnicas no funcionan? Consejos para no frustrarse. Esa es una buena pregunta. A ver, yo creo que para no frustrarse al final lo mejor es pues, intentar ir poquito a poco. Primero es asumir que vas a fallar. Porque cuando ya has asumido eso, pues ya todo es mejor. ¿Sabes? O sea, eso maravilloso. Y yo creo que lo del aprendizaje espaciado va muy por ahí. Creo que si aplicas cualquier técnica ahí, o sea, si tú realmente lo haces un poquito cada día y lo haces relajado y tranquilo y asumiendo que lo vas a conseguir, por favor, creencia de autoeficacia, no deberías frustrarte. Pero si tú ya vas con la premisa de es que en esto no me va a salir, es que ya mi cerebro no funciona como antes, a lo mejor sí, lo que pasa es que ahora estás más tenso. Estás más tenso y estás como intentando forzarlo más. Yo creo que ahí un poco el dejar que fluya parece una tontería, pero el tema de relajarse y permitir que tu cerebro procese las cosas y también darle tiempo, porque, a ver, al final las cosas complejas toman tiempo. Entonces, chill. Parece muy genérico, pero... Y quedan otras dos que voy a intentar combinar en una. No. Sí, porque alguien pregunta, ¿qué recomendarías para dar buen feedback? Y otra persona pregunta, ¿es recomendable mostrarse vulnerable cuando trabajas entre tiburones? Yo creo que en el fondo las dos tienen mucho que ver. Ya. Vale. No son dos preguntas sencillas, tres preguntas sencillas, ninguna, pero... Yo no soy una experta en lo del feedback. Pero al final el feedback no deja de ser una perspectiva personal. O sea, es como tu visión, lo estás viendo desde tus ojos. Entonces creo que como cuando le dices a alguien, ¿no? Tienes un debate con alguien porque habéis tenido una discusión o lo que sea. Tú no debes decirle, es que tú estabas, o sea, es yo me sentí de esta manera. No es tú fuiste muy borde conmigo, sino yo me sentí un poco mal porque sentí que me hablabas de una... O sea, como darle la vuelta e intentar, porque al final, además, a lo mejor esa persona no tiene esa, ¿no? O sea, no era así la situación, solo que tú la has vivido así porque tú estabas en ese momento de una determinada manera. Eso así como muy genérico de feedback, eso es lo que yo intento hacer, pero tampoco es que sea una gran experta. Y lo de mostrarse vulnerable... Es que yo tengo este discurso de la vulnerabilidad, voy a ser sincera aquí. Tengo el discurso de la vulnerabilidad y ese es el mundo del yuppie que a mí me gustaría vivir. Pero está complicado. O sea, yo he estado en entornos en los que me he dado cuenta que he dicho, yo no puedo hablar de la misma manera que yo hablaría si yo fuera realmente yo. Yo hacía muchas bromas, yo soy muy de decir, no sé qué, esto no me sale, jajaja. Y un día dije, voy a dejar de hacer esto. Y me hicieron líder del equipo. Porque claro, pasa mucho también que las mujeres tendemos a expresar más las incertidumbres. Entonces, expresamos más lo que no sabemos. Y eso es algo que es como social, se enseña así. Entonces, claro, si una mujer, por ejemplo, está todo el rato expresando lo que no sabe, parece que sabe menos. Pero no es que sepa menos, es que está expresando oralmente las incertidumbres. Y los hombres están más acostumbrados, o se les enseña más, ¿no?, a lanzarse, a probar, son más atrevidos, por eso nosotras no aplicamos a cuando no cumplimos todo perfecto, ¿no? Entonces, claro,
al final el sistema está montado así. Y si tú, yo he estado en ese punto de decir, pues me voy a comportar como un tío, cero emojis, no voy a poner ni un emoji. Y en vez de decir, yo reviso mucho los emails, me da una vergüenza reconocer esto, yo reviso los emails y voy borrando luego todo el in my opinion, ¿sabes? Como que vamos como pidiendo perdón y es como, necesito esto. Es verdad que hay que revisarse en algunas cosas que no es tanto no mostrarse vulnerable, pero sí que es verdad que hay que ser un poco más asertivo, en el sentido de ser más directo, porque parece que no, que vamos como con más miedo, vamos pidiendo permiso. Y es como, no. Quiero hacer esto, quiero hacer este refactor, pues lo hago. ¿Voy a pedir permiso? No. Tenemos que llegar, ¿no?, a ese equilibrio entre asertividad y empatía, la empatía que traemos, a ver si contrarrestamos a los tiburones que nos rodean. Pero luego, cuando ya te respetan, pues entonces ya te puedes mostrar vulnerable y quedas cremísima, porque entonces es humilde encima. Muchísimas gracias, Rita. Gracias a todos.